La película que comentaremos el día de hoy se titula La Plaga, es del año 2021, dirigida por Simone Carnesecchi. La sinopsis de este filme dice que es en un viaje entre sueño y realidad, buscando historias mágicas de chamanes, un cineasta italiano descubre una extraña plaga que ha tomado la selva de una remota región en la frontera entre México y Guatemala. ¿Qué te pareció esta película, Fernando? Es una película que aborda a partir de la idea de la plaga como este elemento extrañante de un ambiente, de un entorno. Empieza a plantearse una exploración entre el mundo de lo real, digamos, pero también de la magia, de la fantasía, del sueño. Y evidentemente la sección de lo mágico aparece a través de la mediación de los chamanes como estos personajes que permiten la conexión con la naturaleza, con los dioses, y por otro lado los hechos concretos de la tala inmoderada en esa región entre México y Guatemala, que aprovechando la idea de una plaga, lo toman como una justificación para deforestar esas zonas boscosas en la frontera. Sí, además es muy interesante esta participación que tienen varias personas de la misma región y que, bueno, expresan esta relación que tienen con la naturaleza, con su contexto, desde muy pequeños, esta relación que para ellos es una cuestión de respeto hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, y esta preocupación que tienen, la expresan sobre pues qué va a pasar con las generaciones futuras si todo esto pues llega a perderse, ¿no? A deteriorarse a tal grado que se pierda. Sí, hay un elemento, un personaje interpretado por una mujer caracterizada como un payaso que viene un poco a hacer la conciencia de esta situación que viven la comunidad. Y por supuesto el personaje del chamán llamado Don Lupe, que es este personaje o esta personificación que realiza la función de chamán, de mediador entre el mundo de los dioses, de la naturaleza y las personas, y cómo a través de la ingesta de hongos alucinógenos intentan establecer esa comunicación en estos elementos. Hay una caracterización muy especial en donde siempre se trabaja con la noción de tiempo, porque de alguna manera los personajes que vamos a encontrar, las personas que vamos a encontrar en el documental van a tener también a modo de un elemento ficcional incluido dentro del documental, dentro de la propia descripción de los acontecimientos que narra el documental. Siempre estos personajes que participan en el documental van a tener una representación ficcional de ellos mismos en su infancia. Entonces va a haber un juego de idas y venidas en torno a el tiempo, a los personajes, a los que participan en el documental en su edad actual de adultos, pero también en una representación ficcional de ellos cuando son niños y de cómo interactuaban ellos en su infancia con esa naturaleza que ahora se encuentra también en peligro. Sí, y es muy interesante cómo este personaje de el payaso que representa esta conciencia no solamente de las personas que viven en la comunidad, sino lanza uno como espectador ciertas preguntas, ciertas cuestiones que nos motivan a una reflexión bastante profunda. Por ejemplo, habla de si sabemos qué es la tierra, ¿no? Dónde empieza y dónde termina la verdad, si somos felices realmente, qué estamos buscando en esta vida,
En fin, una serie de cuestionamientos que nos lanza a nosotros como espectadores, y a lo largo de pues todo lo que vemos en el documental, la verdad es que nos deja a nosotros reflexionando sobre qué está pasando y cómo es que podemos detener todo esto que está sucediendo también. Así es, la pregunta de alguna manera tiene una función de articulación en lo que nos va contando la historia del documental. Va a ser un elemento muy importante todas estas reflexiones que tienen una carga ética, una carga política, filosófica, sociocultural, de tradiciones también muy importante, y las preguntas van a ir encadenando o van a ir interrelacionando todos los acontecimientos que presenta el documental. Sin embargo, a mí me parece que en esta carga, en este juego entre el sueño y la realidad, de alguna manera el documental está demasiado cargado al ámbito del sueño, del chamanismo, de las experiencias sensoriales, alucinantes que tienen pues no solamente los habitantes de ese lugar, sino el propio cineasta que visita o investiga estos extraños fenómenos de la plaga en esa región, descubriendo más allá de esta cuestión natural, biológica, también un elemento de tala inmoderada que está presente en esta región. Y me parece que es difícil también transmitir la experiencia de esa alucinación a través del filme. Lo vemos a través de pues las características que presentan estos personajes, el proceso que viven en esa ingesta de los hongos alucinógenos, pero si bien la alucinación conecta a las personas con el entorno natural, pues también hay una realidad de la tala que de alguna manera ellos no logran resolver, o no se entiende que existe una organización por parte de ellos para intentar solucionarlo, y se queda únicamente en esa conexión con la naturaleza desde un punto de vista místico, en esta mezcla chamánica entre los elementos de la percepción de la naturaleza con elementos también de la religión católica, en esa combinación muy peculiar, pero que finalmente el documental no logra transmitir esas posibilidades reales de acción, y se queda más cargado en la cuestión del sueño y no tanto de la realidad. Sí, a mí también me pareció que, bueno, la propuesta de este director de tratar este tema real, algo que está sucediendo en esta región, pues fue, me imagino, querer representarlo de una manera muy, muy diferente a lo que normalmente podríamos denominar un documental, incorporando esta serie de elementos, la caracterización del personaje, de la conciencia, y incluso también un poco de animación, para representar también mucho de la vivencia que tiene el propio director en esta ingesta de los hongos. Sí, al menos algunas escenas, algunos fotogramas, fotos fijas de dibujos, en donde observamos también este elemento crítico de seres que están ahí representados con los ojos cosidos, es decir, evitando ver la situación. Y de alguna manera esta película, este documental que plantea ese viaje entre sueño y realidad, finalmente queda más cargado hacia la idea del sueño, de lo onírico, de esta cuestión mágica, chamánica, y no logra, a mi modo de ver, el balance que se había planteado.